Hace media semana estaba yo en Netflix mirando a ver si anunciaban ya la cuarta temporada de Star Trek Discovery y en cuanto miré a otro lado la serie había desaparecido. Resulta que hay una nueva plataforma que se llama Paramount Plus. En España no existe, pero tiene poderes cronológicos para exigirte membresía un año antes de existir. O sea, no hay modo legal de ver Discovery si no vives en Norteamérica. Esto coloca la serie en la misma situación que la franquicia Kamen Rider. Si tú quieres ver Ultraman, Suburaya Pro tiene un canal de YouTube para ver gratis sus principales producciones. Pero si quieres ver Kamen Rider, o vigilas los grupos de subtitulaje amateur o te vas a Japón todos los fines de semana. Toei no tiene interés en exportar Kamen Rider y Paramount no tiene interés en Star Trek, punto. Para ellos no es más que un rehén para extorsionar a los fanáticos. Después de acabada la segunda temporada de Lower Decks, yo no he estado viendo Prodigy, así que llevaba un mes atento al estreno de Discovery 4, y de repente me ponen ante un dilema moral. ¿Veo la serie como lo haría Don Quijote de la Mancha? ¿O veo la serie como lo haría Lázaro de Tormes? Llegué a considerar esperarme a verla cuando nos la echen a los puercos, pero luego pensé, pero a todo esto, ¿me voy a suscribir a Paramount Plus? ¿Me voy a suscribir a los que nos mantuvieron en la ignorancia hasta el último instante? No. Bueno, entonces dilema resuelto. Si de todas formas no iban a haber un céntimo, mejor lo veo ahora. Fíjate cuánto dilema moral y todavía no he empezado con el episodio. Como supuse al final de la tercera temporada, la cuarta es una mejora. Aunque solo sea por el primer capítulo, no lo sé todavía, continúa lo mejor que ya tenía y prosigue en una dirección bastante agradable. Hablando de direcciones, Olatunde Osunsanmi muestra que no necesita causar una crisis epiléptica a nadie para ser buen director. Y el guión está más pulido que nunca. Todas las secuencias tienen su trasfondo. Puedes ver el episodio como un espectáculo lleno de efectos visuales y acción, y también te dan material para un debate filosófico. Y se agradece. El centro de la trama es pasar por una prueba. ¿O no? En el prólogo, Michael pasa una prueba como representante de la filosofía de la Federación. Posteriormente, Michael no pasa la prueba como representante de la filosofía de la Flota Estelar. Otra forma de nombrar el tema central sería decir, el equilibrio es posible. Gracias a este equilibrio, la Flota Estelar vuelve a ejercer la exploración científica. Mira el pobre Stamets asintiendo. Han tenido que pasar 1000 años para que Stamets pueda explorar científicamente. No voy a comentar la trama trágica de Book porque la veo como un puro avance para la semana que viene. Aparentemente sus secuencias plantan el hilo narrativo del posible arco argumental de este año. Hoy me centraré en Kobayashi Maru. Es significativo que este episodio de arranque se llame como la prueba del escenario invencible. Después de una misión de rescate que pudo matar a toda la tripulación de la Discovery, la presidenta Riccal dice que Burnham no está preparada para ser una buena capitana. Necesita la voluntad de aceptar todos los resultados posibles de una decisión de mando y la habilidad de tomar igualmente una decisión difícil. Burnham lleva toda la serie teniendo siempre la razón, como si alguien le pasase los guiones, y cuando un superior le ordena algo que no entiende, desobedece. Siempre se salió con la suya, pero ha dado con la horma de su zapato. En la cuarta temporada, Burnham se va a tener que enfrentar a una inteligencia cardasiana. Ya no es suficiente con apostar la vida de cientos de personas para salvar a 2 amigas. Tener la razón es irrelevante. Los diálogos de la escena de Agon con la presidenta son brillantes. En especial me gusta una frase que también actúa como una crítica de temporadas anteriores. Sus actos de valentía son irrefutables, pero también son enormes balanceos de un péndulo. Y en tiempos de reconstrucción hay una línea muy delgada entre un péndulo y una bola de demolición. Hasta la fecha, Star Trek Discovery nos ha ofrecido muchos momentos de calidad irrefutable, pero ese valor nunca ha mantenido una estabilidad. Cada semana el péndulo se encontraba en otro punto y a distinto impulso. ¿De qué sirve que una serie te parezca maravillosa 3 veces al año si el resto de semanas lo mejor que puedes esperar es que no te aburra? Si una persona nos tratase como nos trata el Star Trek de Alex Kurtzman, Burnham no habría llegado a capitana. Pero claro, como es Star Trek, como lo vemos gratis, ¿verdad? Le seguimos dando otra oportunidad más. Por suerte, una serie de televisión no es una persona. Otras personas pueden entrar al equipo y hacer un mejor trabajo.
Yo sinceramente pienso que por fin han encontrado un equilibrio relativo. Es obvio que Discovery nunca va a ser The Next Generation, ni tampoco lo pretende. Es otro tono para otro público, y el mero hecho de que sepan criticar sus propios errores del pasado dice muchas cosas positivas de este nuevo comienzo. De nuevo, Star Trek te enfrenta a cuestiones vitales. ¿Tú hubieras sacrificado a Tilly y a Adira? ¿Crees que la presidenta mintió al hombre desesperado? Y si mintió, ¿crees que importa en un momento de crisis? Esas son las cuestiones que me mantienen interesado. Habrá otra gente que se fije en otras cosas, por ejemplo, ¿Owosekun y Detmer son lesbis o no? Pero yo agradezco mucho las cuestiones que ha presentado la presidenta Riccal. Es una gran adición al reparto. Por cierto, cuando la presidenta se autoinvitó a la misión, me recordó a cuando en la primera película Trek el almirante Kirk le robaba la silla al capitán Decker. Teniendo en cuenta que la temporada 4 tiene 13 episodios, sería un detalle curioso que cada episodio hiciera referencia a algo de cada respectivo largometraje. Solo para jugar, he creado esta quiniela para ver cuántas casillas tachamos la semana que viene. ¿Qué pasará en el episodio 2? ¿Tig Notaro hará un chiste de gafas? ¿Alguien levantará una taza usando todos los dedos? ¿Alguien conocerá a su descendiente del futuro? ¿Alguien hablará mientras lo están teleportando? ¿Se celebrará un cumpleaños? ¿Se celebrará un funeral? ¿Alguien comerá una manzana? ¿Un planeta hará algo raro? ¿Alguien escuchará una conversación? No lo sé. Jueguen, amigos.